Primero darle el agradecimiento de parte de la comunidad de M4R Professional, la comunidad de profesionales que trabajan en el mundo de proyectos de desarrollo, a la ingeniera Emerson por su ponencia magistral de hoy día. También agradecerle a Daisy Chahuanco que ha hecho posible su presencia. Hoy día vamos a tener un tema muy interesante, muy, digamos, aplicado a la realidad, sobre todo a la realidad de los proyectos aquí en el Perú, el tema de transportes. Así que, Daisy, te doy la palabra para que puedas dirigir ya la reunión y nuevamente reitero mi agradecimiento al ingeniero Emerson Castro y a tu persona. Sí, ¿qué tal? Gracias, Eddie. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes y con la comunidad. Bueno, estamos en diferentes horarios de América. Bueno, presentar un poco al ingeniero Emerson Castro. Acá en Perú nosotros tenemos una cartera muy fuerte, que es la de transportes, y es la que inyecta más inversión a la economía peruana, es la que mueve más los índices o los indicadores de economía en el país. Bueno, el ingeniero Emerson fue director general de programas y proyectos en transportes. Tiene una alta trayectoria, más de 20 años en el sector transporte. Entonces, es alguien pues que conoce desde sus cimientos muchos proyectos que se han venido ejecutando, ¿no?, en el país. Sin más preámbulos, como parte de la comunidad, doy la bienvenida al ingeniero Emerson para que nos pueda compartir su expertise, más que nada, que es muy rica y la cual yo he sido partícipe de muchos de sus conocimientos y bueno, he logrado también entender un poco lo que es transportes gracias a él. Bueno, muchas gracias y Eddie, no tengo más preámbulos para Emerson, que yo creo que me voy a quedar sin palabras. Excelente. Muchas gracias, Daisy. Ingeniero Emerson, entonces, este es el escenario de usted, lo escuchamos, estamos a su disposición. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Agradecer al grupo de Gestum por la invitación, a Daisy que me participó de esta comitiva donde exponen diferentes tipos de proyectos. Por mi parte, gustoso de poder apoyarlos y mostrarles un poquito el desarrollo de algunos temas, en este caso, en el sector aeroportuario, en la experiencia en el Ministerio de Transportes. ¿Me escuchan bien para poder presentar? ¿Perfecto? Ok, voy a compartir pantalla para poderles presentar. ¿Lo ven bien la presentación? Ingeniero, perfecto. Sí, perfecto. Correcto. Bueno, saludos con todos, a todos los invitados en general. Como dijo Daisy, bueno, más que todo yo he sido exdirector general de programas y proyectos de transporte del MTC, un par de años. Estuve 16 años por el Ministerio de Transportes. Le tengo mucho cariño, lo considero mi casa, el sector. He aprendido mucho. Parte de mi experiencia también ha sido asesor del despacho ministerial del Ministerio de Producción, donde he visto todo el tema de inversiones, y actualmente soy el director de planificación de infraestructura educativa del MINEDU, ¿no? Que tiene que ver también con los contratos de concesión, en este caso, en el sector educativo. Un poquito, la presentación de hoy se llama Propuestas de mejora en la ejecución de contratos de APP, que son asociaciones público-privadas para aeropuertos en el Perú. Lo he repartido de esta forma, ¿no? Un poco de antecedentes, la ficha de los contratos en sí, la ejecución de los proyectos de los contratos cofinanciados de aeropuertos y unas alternativas para conversar un poco cómo podemos acelerar las inversiones acá en nuestro querido Perú. Esto es una laminita que me la compartieron hace poco un ex compañero del Ministerio de Transporte. Me pareció interesante partir por un poco el tema de los antecedentes, ¿no? ¿Cómo estamos como Perú en general en el tema de infraestructura? Estamos en el puesto 63, entonces por lo que verán hay mucho por hacer. El gráfico habla de por sí solo y la fuente es el Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces hay mucho por desarrollar en todo lo que es infraestructura intermodal en el país. Esto redunda lo anterior, de alguna manera, como indiqué, hay mucho por hacer en infraestructura. Y ahora, ¿cómo puede ayudar el sector aeroportuario o las concesiones aeroportuarias? Porque de alguna manera pueden ayudar a reducir la brecha en lo que es los demás sistemas de transportes, porque sabemos que nos movemos en un sistema multimodal.
facilita la conexión de las personas de manera rápida, eficiente y amigable. El tema de las inversiones aeroportuarias genera un aumento del empleo directo e indirecto y mejora pues el tema de la productividad de la economía, ¿no? Ahí vemos cómo está el tema de Singapur y cómo estamos nosotros en el índice que se mostró en la gráfica anterior. Esa lámina se puede decir, me la copié de Daisy porque era importante jalarla y ahí está un poco la fuente que fue elaborada por ella. En el caso de las asociaciones público-privadas en general en el país y en lo que respecta a las concesiones, hay que tener un principio básico, ¿no? Que parte y es necesario implementar en todos los que somos funcionarios públicos, ¿no? En este caso, el privado es nuestro socio. Hay que verlo como nuestro socio para que los proyectos se puedan desarrollar dentro de los tiempos y en un ambiente que pueda cumplir ciertos plazos y procesos. En los esquemas de APPs, como verán, es el privado con el público, es una asociación público-privada, valga la redundancia, y lo que busca el proyecto en sí, enfocándose en el tema aeroportuario, es diseñar, financiar, construir, mejorar, operar y mantener. En el caso aeroportuario, como les digo, existe dos tipos de concesiones, lo que son las concesiones autofinanciadas y lo que son las concesiones cofinanciadas, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos de alguna manera como concepto en las asociaciones público-privadas. Un poco antes de entrar al desarrollo del esquema aeroportuario en sí, es importante que sepamos cuál es la cartera de inversión privada en el sector transportes, ¿no? Como verán, este es un gráfico que habla por sí solo de cuánto se mueve en lo que es los diferentes sistemas multimodales en el país, ¿no? Casi el 25% de la red vial nacional, es decir, carreteras en sí, son asociaciones público-privadas en el Perú. Casi el 88.6% de la red férrea es asociación público-privada. El 50% de nuestros aeropuertos son asociaciones público-privadas. El 57% de nuestros puertos son concesionados. Tenemos un primer proyecto, la hidrovía amazónica, que creo que hay que fortalecer el tema de la gestión social, que es concesionado. Y en el caso de, tenemos actualmente la línea 1 funcionando y la línea 2 en el caso de los sistemas de metros, ¿no? Entonces el MTC cuenta a la fecha con 32 contratos de asociación público-privada en lo que es infraestructura de transporte, y en promedio lo que se tiene como inversión comprometida son 16.000 millones de dólares. Por lo cual, si lograríamos cumplir esta meta en los próximos 5 años, el esquema de empleo directo, movimiento de PBI sería brutal, ¿no? Ahora lo vamos a comparar con el tema de lo que es en general la brecha de inversión. En lo que es inversión de transporte, como verán en APP, en comparación a todo el sistema de transporte, son casi 16.000 millones que se indicó. En lo que respecta a proinversión, que es el que promueve diferentes tipos de proyectos en cualquier tipo de infraestructura, es casi la mitad, 2.740 millones. Y el Programa Nacional de Infraestructura y Competitividad, que a la fecha está en un proceso de actualización en lo que respecta a transportes, lo que es APP de transportes es casi la mitad. Por lo cual veamos lo que es importante el sector representado por el MTC, los gobiernos regionales y locales en todo lo que es infraestructura de transporte, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta y por lo cual creo que es una oportunidad en lo que respecta al gobierno, a la gestión pública, a la confianza en el privado para poder reactivar. Esto simplemente es trabajar en equipo y que la rueda vuelva a funcionar. Esto es un poco un diagrama general para que vean cuántas carreteras están concesionadas. Son 16 carreteras, 2 ferrocarriles, 3 aeropuertos o paquetes de aeropuertos, 8 puertos, una vía navegable, los metros. Y existen proyectos nuevos en APP que de alguna manera hay que volverlos a impulsar con proinversión, ¿no? Que es el que un poco dinamiza o vende los proyectos de transporte en el país, ¿no? Hay un par de carreteras que tienen mucho tiempo y que son necesarias en sí hacerlas. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que estuvo en su momento en la cartera, pero posiblemente en esta gestión vaya el tema de obra pública, y el sector tiene que tomar una decisión al respecto. Y justo hoy lo han anunciado, el Ministerio de Transportes va a reactivar el tema del tercer grupo de aeropuertos, ¿no? Quería en relación a esta presentación, en su momento se dejó bajo un esquema de iniciativa privada cofinanciada por un monto en promedio de 600 millones de soles. Si no me equivoco, hoy día han indicado que he visto que no han definido la modalidad, pero están hablando de una inversión de promover con el privado de 270 millones de dólares, ¿no? Que sería el monto actualizado a la fecha.
Estos son algunos otros proyectos que están en adición, ¿no? Hay unos ferrocarriles que son puros estudios, que de alguna manera si el Estado, nosotros como funcionarios, como técnicos, nos podemos dinamizar, podríamos implementarlo, ¿no? Como verán, hay ferrocarriles, hay terminales portuarios, todos estos son estudios que están dentro del mismo sector del Ministerio de Transportes, y lo que falta es darle el último empujoncito para que puedan poder ser viables y de ahí ver o determinar la modalidad de negocio. Ya entrando un poco al tema de la concesión de aeropuertos, lo que ven a la mano izquierda son los stakeholders, es decir, cómo funcionamos, ¿no? El MTC se puede decir que es el concedente o el que administra el contrato de concesión después que se firma. Inicialmente partió con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el primer contrato del aeropuerto Jorge Chávez en el año 2001, pero después apareció lo que se llamó la Secretaría de Transportes y luego la Dirección de Concesiones en Transportes, y ahora a la fecha la Dirección General de Programas y Proyectos en Transporte, ¿no? Que es la que administra los contratos de concesión de todos los sistemas de infraestructura de transporte. Tenemos un regulador o un supervisor tanto en lo que es el proceso de la obra como la operación y mantenimiento, que es el OCITRAL, que depende directamente de la PCM, y Proinversión, que es la Agencia de Promoción de Inversión Privada en el país, ¿no? Que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. A la mano derecha ven el mapa, con las concesiones firmadas que tenemos a la fecha, el Lima Airport Partners, que es LAP, que es el aeropuerto Jorge Chávez, que a la fecha está en un proceso de ampliación. Aeropuerto del Perú, que mayormente son 12 aeropuertos, son los aeropuertos del norte y se incluye el aeropuerto de Pisco. Y Aeropuertos Andinos del Perú, que son los aeropuertos del sur, que los ven en color celeste. De alguna manera, yendo un poco a lo que vamos a ver en las conclusiones, dentro de estos contratos que tenemos tres tipos de intervenciones, ¿no? Lo que serían las rehabilitaciones y mejoramiento, lado aire, es lo que se llama todo el sistema de pistas de aterrizaje. Las obras de plan maestro de desarrollo, lo podríamos decir, lo que llamamos las ampliaciones de los aeropuertos, o lo que serían los nuevos aeropuertos en los terrenos colindantes a los aeropuertos existentes. Y la CIOAR, que de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública son las inversiones y ampliaciones marginales por necesidades o por explosión de demanda u otros que buscan atender rápidamente, ¿no? Todo este esquema está dentro de los contratos de concesión que se ciñen al Sistema Nacional de Inversión Pública, que a la fecha es el Invierte.pe aquí en Perú. Esto es un poco una ficha general para los que de repente no están un poco metidos en el tema. En el caso del aeropuerto Jorge Chávez, como les indiqué, es una concesión autofinanciada. La inversión comprometida son 1.600 millones de dólares solamente en el proyecto aeroportuario. El aeropuerto está creciendo de 2 millones de metros cuadrados a 9.77 millones de metros cuadrados. Esto prácticamente, si no me equivoco, es casi el distrito de Miraflores. La liberación de terrenos por un tema de asignación de riesgos estuvo a cargo del Estado peruano, del Ministerio de Transportes. Fue un proceso muy largo, pero creo que sirvió de aprendizaje y es importante destacarlo, ¿no? Esta liberación demoró en promedio casi 10 años y fue, como se dice, la primera liberación en el tema aeroportuario para el país. Es la expropiación más grande de terrenos que se ha realizado a nivel nacional en el Perú, pero sirvió bastante a los técnicos de la Dirección de Predios y de Saneamiento para lo que más adelante se va a ver, que fue cómo avanzamos rápidamente en el tema de compras, ¿no? Entonces, en esta parte del proyecto de ampliación, lo que se va a tener prácticamente es un nuevo terminal, un nuevo sistema de pistas, la torre de control, y va a haber un nuevo ingreso y la nueva ciudad de aeropuerto, ¿no? Lo que se busca, y ustedes saben, los aeropuertos al día de hoy son sistemas comerciales, y el aeropuerto Jorge Chávez vive netamente del ingreso que genera el aeropuerto. Entonces, prácticamente es autofinanciado. Esta es una ficha del primer grupo de aeropuertos. Como le indiqué, esto sí es cofinanciado. Hay parte de cofinanciamiento que pone el Estado peruano, porque de repente la demanda no da para poder satisfacer todas las inversiones en el tiempo. Y hay diferentes tipos de inversiones, como les decía, unas que se llaman de rápido impacto, que son las que ustedes vieron en los aeropuertos en provincia, pero ya quedaron muy pequeñas. Y la que se viene fue la que se mostró en el esquema de portafolio, ¿no? Las obras del plan maestro o las ampliaciones de terminales en sí, y las rehabilitaciones de pistas. El compromiso de inversión que ustedes ven ahí de 208 millones de dólares fue específicamente lo que fue las obras del periodo inicial, más lo que es ahora un sistema de pistas que lo van a ver, que es el aeropuerto de Chiclayo y de Piura.
pero el esquema de inversión que tenemos acá a la fecha, y dependiendo mucho de lo que es la voluntad del Estado y del compromiso y la responsabilidad del privado en la calidad de los expedientes, puede llegar fácilmente en los próximos 5 años a $500 millones. No les detallo, pero ahí están los departamentos donde están los aeropuertos y los servicios aeroportuados que presta de dicho servicio, ¿no? La utilización del terminal, el sistema de aterrizaje y despegue, los estacionamientos de naves, puente de embarque, que normalmente son las mangas, el tema de almacenamiento y despacho de combustible y otros, ¿no? Existe un segundo grupo de aeropuertos, que son los aeropuertos del sur. Estos tienen en promedio $80 millones. Ellos casi, la inversión está cumplida en lo que respecta a las obras del periodo inicial, pero hay un esquema de inversión de lo que sería la etapa remanente, ¿no? Donde van a verlo más adelante, que son algunos crecimientos de terminales y algunos sistemas de pistas, ¿no? Ahora regreso un poco a lo que serían los proyectos en sí, ¿no? Esto es al día de hoy el aeropuerto Jorge Chávez. Yo creo que es importante resaltarlo porque costó demasiado. Es decir, costó demasiado al Estado peruano poder cumplir la obligación, porque un contrato de concesión, las partes nos obligamos a ciertos compromisos dentro de ciertos plazos. Hubieron muchas modificaciones contractuales porque el Estado peruano puede entregar los terrenos, pero por otro lado fue la expropiación más grande del país, como les mencioné, ¿no? Al día de hoy, todos los que formamos en su momento parte y los que forman parte del proyecto, esto es satisfactorio para el país. Ya es una realidad, creo, la finalización de la torre de control. El concesionario, a través de sus constructores, está pasando lo que ven en la lámina final, lo que va a ser el nuevo terminal, y prácticamente la pista de aterrizaje o la segunda pista está culminada, ¿no? Esto es similar al aeropuerto de Los Ángeles. Está el sistema de la pista de aterrizaje y debajo de ella está lo que se llama el túnel Gambetta, que es la avenida Gambetta que deflata y pasa debajo de este sistema de pistas, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventaja que tenemos al día de hoy? Que vamos a contar con 2 pistas de aterrizaje, después de la culminación de la misma, el operador empezará con lo que será la rehabilitación de la primera pista, ¿no? Un poco el detalle está a la mano izquierda, lo que verán para no desgastar lo que comprende cada uno de estos paquetes y el desarrollo de los mismos. En el caso del primer grupo de aeropuertos, las obras que tienen en ejecución a la fecha es la rehabilitación de la pista de Chiclayo. Prácticamente la plataforma de aeronaves ya está culminada, pero lo que es el sistema de pistas todavía está en proceso. Acá es un punto importante, creo que ha sido una experiencia importante tanto para el privado como el Estado, porque al haber una asignación de riesgos, este expediente es elaborado por el privado y debe tener y contar con la calidad del caso para que se pueda realizar dentro de los plazos, ¿no? Entonces, ahora a la fecha las partes están viendo la forma de poder avanzar más rápidamente para poder culminar este aeropuerto, este sistema de pistas. ¿Y por qué es vital? Porque el aeropuerto de Chiclayo brinda un servicio internacional. Es decir, ya hay vuelos internacionales. Lo que se busca en el sistema aeroportuario es no depender del Lima. Creemos que con el crecimiento de nuestros aeropuertos en provincia, tanto como el Velasco Astete, que no es concesionado, que ya brinda servicios internacionales, Chiclayo, el aeropuerto de Arequipa y el aeropuerto de Trujillo, y más lo que va a ser Chinchero, lo que tenemos que hacer es descentralizar. Descentralizando el sistema aeroportuario, descentralizamos el negocio, descentralizamos el empleo directo e indirecto, y esto va a hacer y va a generar que el país se mueva mucho más rápido en todo el esquema de inversión directa e indirecta. $50 millones de inversión, está en proceso. Esta es una lámina que la paso muy rápido, pero para que vean la cantidad de proyectos que tenemos y que se vienen, ¿no? Casi $50 millones en lo que va a ser la rehabilitación del aeropuerto de Piura. Esto debe empezar próximamente en este siguiente trimestre. Ya está la obra adjudicada y va a incluir un sistema de cercos, ¿no? Esto que va a mantener, los que estamos viajando de repente constantemente se han dado cuenta de la necesidad de rehabilitar la pista de Piura hace muchos años. Acá el privado ha tenido de tomar sus precauciones en relación al anterior expediente para que pueda garantizar el nivel de servicio y la asignación de riesgos, ¿no? Porque al expediente ser del privado y la ejecución de él, cualquier modificación del mismo es riesgo del privado, por lo cual cada sol que entra es importante tanto para con las dos partes, ¿no? Y luego viene un paquete de ampliación de terminales, ¿no? La demanda antes de la pandemia explotó y se tenía que tomar alguna decisión rápida. Entonces hubo lo que se llama las CORs, de acuerdo al sistema del invierte.p, y esto ha determinado un crecimiento de la ampliación del terminal de Trujillo, Cajamarca y Piura.
Los mismos al día de hoy están en proceso de elaboración de expediente definitivo, porque fueron por el sistema del invierte de frente a expediente definitivo. Se espera que culminen algunos este 2022 y otros el primer trimestre del 23, y los tres, que son en promedio casi 150 millones de dólares más, empezar obras el 2023. Son obras en promedio de año y medio, pero esto de alguna manera va a dinamizar un poco más lo que estamos hablando de la descentralización. Esto sí era importante que lo vean porque siempre es bueno resaltar el trabajo por el lado del Estado, ¿no? El MTC tiene una dirección de predios dentro de la Dirección General de Programas y Proyectos del sector, y como verán, el avance en liberación ha sido titánico, ¿no? Entonces, ¿por qué comparo esto con lo que pasó en el Jorge Chávez? Porque tuvimos una lección aprendida, ¿no? Empezamos a saber cómo debíamos comprar en el sistema aeroportuario, compramos más rápido porque esto es riesgo del Estado, y como verán ya está casi en 3.000 predios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta lámina? Que lo que busca dentro del proceso de mejora es que donde los terrenos estén casi en su totalidad, el privado los pueda recibir y pueda dinamizar y tener mejor calidad en sus estudios de expediente definitivo. Los contratos de concesión que en su momento mandó Proinversión decía que teníamos que tener el 100% para que recién podrían empezar ellos la recepción del terreno y poder empezar algunos proyectos. Dentro de las conversaciones, porque vuelvo a repetir, el privado con el Estado somos socios, esto se ha flexibilizado el día de hoy y hay muchos estudios que están ellos avanzando para lo que serán sus nuevos terminales, pero es importante para el Estado que aquellos proyectos que ya están en gran totalidad permitan la recepción de esos terrenos, porque esto va a permitir que el Estado o el mismo Ministerio de Transporte se enfoque en compras de otros terrenos de otros sistemas multimodales, ¿no? Sea carreteras, puertos y otros, ¿no? Acá el monto de inversión, si no me equivoco, ha superado casi los 500 millones de dólares para todos estos aeropuertos de provincia, pero ¿a qué nos lleva? Que mientras el privado, y para dar un poco de tranquilidad al esquema técnico y lo que se viene hacia adelante, es que los terrenos van a estar listos cuando tengamos todos los expedientes definitivos para los nuevos terminales. Estoy hablando de nuevos aeropuertos en sí. Entonces, cuando llegue Chiclayo o llegue Piura, los terrenos van a estar, por lo cual el privado va a poder empezar la construcción sin ningún problema o riesgo de lo que respecta a un proceso de inversión pública, ¿no? Donde a veces tienes la obra, el terreno no está saneado, o falta alguna parte de los terrenos. Esto se puede decir que está mitigado y con lo cual el esquema de inversión para los próximos años es seguro y eficiente. En el caso del segundo grupo de aeropuertos, como verán, se hizo la mejora en el terminal actual, pero lo que se busca es lograr un nuevo terminal de Arequipa, ¿no? Esto actualmente es una inversión en promedio de 250 millones de dólares, está en la etapa de perfil, pero justo antes de la demanda, ante el crecimiento del mismo, se determinó por hacer una IOR, o crecer el terminal actual. Estas son un poco las obras que se van a ver dentro del esquema Arequipa. Acá el contrato es un poco más complicado porque el Estado peruano empieza a repagar las obras cuando culminan estos proyectos de ejecución un año después. Porque el sistema de APPs, el financiamiento inicialmente lo pone el privado y el Estado repaga en cómodas cuotas para hacerlo en un idioma mucho más sencillo. Si vieron las noticias, hace poco se cerró el aeropuerto de Juliaca, ¿no? Y yo creo que esto es corresponsabilidad tanto del privado y del Estado. Y es un poco donde viene el esquema de flexibilidad. Debemos permitir a través de nuestro supervisor, en este caso Citran, que se pueda atender de acuerdo al nivel de las afectaciones mucho más rápido. Porque si cerramos un aeropuerto, afectamos el turismo. Si afectamos el turismo, hay mucha gente que se queda sin empleo, por lo cual, como verán, esto que ya se encuentra en su etapa final de expediente definitivo es empezar a poder implementarlo. El objetivo es que esta obra empiece el año 23, prácticamente es contar con una nueva pista en Juliaca y un nuevo sistema de drenajes por casi 100 millones de dólares. Y no tengamos el problema de lo que pasó hace poco del cierre del aeropuerto de Juliaca. Esto va en adición a los 58 millones que les hablé de Arequipa de crecer el terminal actual. Es necesario, está en su etapa de expediente definitivo y se empieza que la obra empiece el año 23. Si van sumando, en promedio, hemos hablado de 1.600 millones de dólares solamente en el Jorge Chávez. Hemos hablado en el primer grupo de aeropuertos a corto plazo de 200 millones de dólares y a mediano plazo de 500 millones de dólares con todo el sistema de pistas. Y hemos visto en lo que sería el segundo grupo, a empezar el 23 en un par de años,
en promedio de 250 millones de dólares a mediano plazo, y a corto plazo va a ampliar este terminal por casi 50 millones de soles. Y la pista de Juliaca por 100 millones. Entonces ahí nomás estamos hablando tranquilamente de casi 3.000 millones de dólares en inversión aeroportuaria solamente en asociación público-privada. Y un poco lo que voy a poner esto para conversar es como alternativas para acelerar la inversión. Ha salido un decreto legislativo acá en el Perú 1543 en marzo de este año, que ha dispuesto la creación de organismos especializados para la gestión y ejecución de proyectos en APPs. El MTC ha avanzado con la Dirección General de Programas y Proyectos, pero el día de hoy, en lo que es brazo técnico en el tema aeroportuario, nos vamos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está por ley. Entonces, lo que vemos internamente por la cuestión de proyectos es que hay que fortalecer la capacidad instalada del ministerio, tanto en la Dirección General de Programas y Proyectos como en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero la buena noticia es que este decreto nos da marco para que ambas direcciones puedan crecer. Y esto tiene que ir con el compromiso de la alta dirección del Ministerio de Transportes con los que toman las decisiones al día de hoy, para que puedan fortalecer este decreto, que en este mes de julio sale el reglamento, y de ahí aplicarlo, ¿no? Entonces estamos hablando de Project Management, de descentralización de proyectos, de lo que sería la oficina de gestión de proyectos, y lo que sería capacidad instalada en cada una de las áreas para que la revisión por parte del Estado sea mucho más rápida. La segunda alternativa para acelerar las inversiones, como saben, existe un programa nacional de infraestructura de competitividad en el país, y lo que yo propongo es que toda la cadena aeroportuaria tiene que estar dentro del sistema de infraestructura. ¿Por qué? Para que puedan tener las excepciones en licencias y permisos para dinamizar su construcción. Esto no quiere decir que no vamos a cumplir con las licencias y permisos, pero lamentablemente el esquema político, quieres hacer un aeropuerto en provincia, no sabes con qué sistema de alcaldía te pueda tocar, y sabemos que necesitamos todas las licencias de edificaciones, demoliciones, habilitaciones urbanas y otros. Lo que busca esto, que solamente se priorizó en su momento para Jorge Chávez y un par de aeropuertos que fue Chiclayo y Piura, es que esto sea para todos. Y se podría para todo el sistema de transporte, sabiendo hoy que necesitamos y estamos en una crisis económica, sería mucho mejor, y le pido que lo difundan. Esto es sencillo, simplemente el Ministerio de Economía tiene que copiarlo y determinar que estamos exceptuados, con lo cual el Ejecutivo rápidamente y los megaproyectos de infraestructura podrían implementarse rápidamente, teniendo todas las etapas, y en un proceso de 3 años, que era lo que mandaba inicialmente la norma, volver a regularizar sus licencias y otros, pero que nos permita avanzar todo el esquema constructivo. Lo que les mencioné, ¿no? Han visto que hay un gran avance en terrenos aeroportuarios, y acá lo que pongo es recepción por parte de los concesionarios y del privado de estos terrenos descritos, en lo que respecta a liberación, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión. ¿Qué quiero decir? Si el contrato de alguna manera me indica que tengo que realizar un nuevo terminal y tengo los terrenos y a casi un 90%, que las partes se pongan de acuerdo mediante un acta de acuerdos o algo, y esto permita que empiecen el esquema de la etapa de construcción. Entonces, no es necesario hacer adendas tras adendas, hay muchas cosas que dependen de voluntad de las partes, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay concesionarios que bien ven en ese esquema. El Estado peruano, a través del MTC, ya aprendió el sistema de liberación, pero esto lo que va a permitir es que si el privado recibe los terrenos, va a tener mejor calidad en su expediente definitivo, en vez de que esté pidiendo permiso para ingresar, puede implementar las medidas de seguridad, y ahí es que hay que buscar una manera de flexibilizar eso. Y lo otro es que los proyectos empiecen más rápido. Y el último punto que lo puse, que es simplemente interno, ¿no? Es decir, ya está en la creación del organismo especializado, y lo otro es reforzar la capacidad instalada y dinamizar la tercerización de revisión de los estudios por parte del MTC. Tenemos el Colegio de Ingenieros, tenemos el Colegio de Arquitectos, hay muchas empresas ya instaladas nacionales e internacionales, y lo que se busca es que la gente que ha adquirido experiencia en el sector pueda gerenciar a través de diferentes estudios o consultorías. Al día de hoy hay muchos proyectos en revisión por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero ya se identificó que la capacidad instalada no da para más, por lo cual creo que con esta norma, tanto la Dirección General de Programas y Proyectos como la misma Dirección General de Aeronáutica Civil puede coger la norma, revisar el reglamento y elevar el pedido a la alta dirección para que esos equipos puedan tener más capacidad ingenieril. Con lo cual, si revisamos más rápido, trabajamos en borrador con el privado y tenemos o interiorizamos el tema que somos socios,
los 3.000 millones de dólares que le mostré rápidamente en el esquema se van a poder desarrollar próximamente en los próximos 5 años. Eso ha sido algo rápido, pero creo que era importante darles unas ideas fuerzas y de ahí quedo atentos a cualquier consulta por parte de ustedes. Gracias. Gracias a todos, eso sería por mi parte. No sé si Daisy hay algún tema adicional o alguna consulta. Sí, Excelente, excelente. Daisy, no sé si tú sí, puedes Eddie, moderar esta parte, por adelante. favor. Te agradecería que moderes esta parte, Daisy, que conoces el tema. Sí, claro. Bueno, empecemos reflexionando y compartiendo esta experiencia tan importante que nos da el ingeniero Emerson. Como vemos, él maneja muy bien estos temas y enriquece mucho la forma, ¿no?, que se manejan los proyectos en el Perú. Igual estamos abiertos para las consultas, para las preguntas que ustedes puedan tener puntualmente. Tal vez Morena, si puedes prender tu micro y poder hacer tus consultas, ¿no? Sí, buenas noches, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, a mí este tema de las APP me gusta mucho, ¿verdad? Precisamente porque uno espera que se logren los propósitos, los resultados que se plantean en un proyecto y que solo el Estado, por cuestión de dinero o de capacidad instalada, de eficiencia, etcétera, no pudiera. Yo tengo varias preguntas. Una es, digamos, yo vivo en El Salvador, pero quisiera saber en Perú, digamos, cuánto es, no sé si el porcentaje o la proporción de los proyectos que se ejecutan como en esta modalidad de APP, si hay algún tipo de dato al respecto. También en relación a los logros, los resultados, digamos, de estos proyectos tan grandes, tan macros que nos ha presentado el ingeniero Emerson, si siempre se han logrado, en el tema también de la transparencia en la ejecución del dinero público, de verdad, cómo se han resguardado los intereses del Estado de Perú. En esa parte también quisiera saber, digamos, si los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación han sido los idóneos y se ha logrado efectivamente lograr lo que se plantearon al inicio. Es decir, lo hablo así como en términos generales porque sé que el tema es bien amplio, pero quisiera tener como un panorama. Muchas gracias. Sí, Morela, interesante la consulta. Como te digo, yo lo he tratado de decir en la exposición de una forma coloquial porque sé que hay gente que maneja PPs y hay otra gente que de repente no. Pero este gráfico te ayuda un poco. Como verás, el 51% de los aeropuertos del Perú son concesionados. Principalmente el aeropuerto, como te dije, del norte, 12 aeropuertos, y en el sur 5 aeropuertos y el aeropuerto principal que es el Jorge Chávez. Existe otra modalidad que es el G2G, que son el gobierno a gobierno, con lo cual se está haciendo el aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Y en verdad, pues el esquema de inversión, yo creo que las APPs han funcionado en el Perú, han funcionado, pero al día de hoy estamos en una nueva etapa donde necesitamos ya empezar lo que serían, yo lo llamo la segunda, ¿no? Los nuevos aeropuertos, es decir, la ampliación de los terminales, ¿no? Ya se arreglaron las pistas, se arreglaron los terminales existentes, pero tenemos que hacer. Entonces, ahora, ¿cómo se resguarda el esquema de los fondos o de los recursos? Es una buena pregunta y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Estos sistemas de aeropuertos cofinanciados del norte y del sur se abastecen del aeropuerto Jorge Chávez, como en sí. Existe un fideicomiso, que es como una cuenta que nadie la puede tocar, donde llegan e ingresan todos los recursos que tienen que ver del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que es el TUA, ¿no? Es decir, ese impuesto que pagamos por viajar a nivel nacional e internacional, y todos esos recursos que ingresan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y más ahora con su ampliación, el Estado peruano recauda en promedio para él en este fideicomiso el 50% de los ingresos. ¿Cuánto significó eso antes de la pandemia? Si no me equivoco, casi 200 millones de dólares, pero el esquema era fuerte. Es decir, ahorita el número de verdad no lo acuerdo, no lo tengo a la mano, pero era fuerte. ¿Qué permite todos estos recursos? Nos han permitido repagar, ¿qué cosa?
las expropiaciones en provincia, que son las liberaciones que te mostré el cuadro de áreas, que han avanzado espectacularmente en los últimos 5 años, y es importante reconocerlo en el país, y permite pagar las obras de provincia. Entonces, ¿por qué? Por eso era importante vitalizar y difundir, de culminar lo más rápido la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Estos 1.600 son parte directamente del fondo del concesionario, y cuando el 2025 que esté terminado el nuevo terminal y la pista ahora a finales del 22, ¿qué va a permitir? Lo que se busca es que Lima, Perú, sea de nuevo el hub de Latinoamérica, porque fue en su momento el hub. Lamentablemente ese hub se perdió con el crecimiento del Dorado, y lo que se busca el esquema de inversión era eso. La obligación original del proyecto mandaba $700 millones, 800, que si tú haces un índice y un tema de deflactar por inflación y algún tema económico, podíamos haber llegado a $1.000 millones. En la negociación, en su momento, entre el privado y el Estado, se ha logrado que se inviertan $1.600 millones solo en infraestructura como obligatoria, pista, terminal y otros. Aparte de eso, hay una inversión adicional netamente comercial, que es todo el sistema de lo que se llama el nuevo sistema o la nueva ciudad de aeropuerto, hoteles, hospitales, y de todo ese ingreso, en el esquema de APPs, el Perú recibe el MTC el 50% de los ingresos, por lo cual está garantizado y no va a haber ese problema que no existan los recursos para pagar las obras de provincia. Y algo adicional, estos aeropuertos de provincia, por el crecimiento y explosión de la demanda también antes de la pandemia y ahora ya se ha recuperado rápidamente, cada día el cofinanciamiento que paga el Estado es menor, por lo cual si pago menos cofinanciamiento tengo más recursos, y si tengo más recursos puedo seguir concesionando, y es un poco lo que va a pasar ahora con volver a implementar lo que va a ser el tercer grupo de aeropuertos. Al día de hoy yo ahorita no estoy dentro del sector, solamente sé la noticia que se va a lanzar el tercer grupo. Lo que sería bueno, yo creo, es regresar al esquema de APPs de este tercer grupo, pero ya será decisión de esta actual gestión si va por un tema de APPs o va por un gobierno a gobierno, pero la diferencia en el esquema APPs es que el repago es mucho después. Es un esquema de pago en 10, en 15 o en 20 años en los aeropuertos cofinanciados. Pero el mensaje y la tranquilidad para el usuario y para el peruano en sí es que estas obras no van a tener problemas de financiamiento, porque con el crecimiento del Jorge Chávez rápidamente vamos a recuperar ese nivel de ingresos, recuperar el hub en Latinoamérica, y yo creo que el esquema de negocio funciona muy bien, porque nadie puede tocar esos recursos solamente para lo que es expropiaciones, que ya casi están terminadas, y las obras de los aeropuertos del norte y del sur. Y lo que se va a buscar, o mi recomendación que no lo puse en la alternativa de acelerar inversión, es que se modifique ese fideicomiso para que se pueda bancar las obras de lo que será el tercer grupo de aeropuertos, que prácticamente ya determinará la actual gestión en el MTC si toma o no toma la recomendación. Yo creo que deberían tomarla, ¿no? Porque el esquema funciona muy bien. Eso sería, Moreno. Gracias, gracias. Adelante, Eddie. Tú mismo eres. Veo que quieres conversar un poco o hacer alguna consulta. No, veo que aquí Manuel Emilio ha levantado la mano, más bien. A ver, Manuel, si tienes alguna consulta, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Una pregunta para Emerson. ¿Qué variables podrían considerarse para medir la eficiencia en los aeropuertos del Perú, ya sean concesionados o no concesionados? ¿Y cómo estos podrían relacionarse con la selección de aeropuertos de un tercer grupo? Ya. A ver, Manuel, si vamos un poquito más lento con tu pregunta, pero es importante. Tú sabes que el tema de eficiencia en lo que son aeropuertos se miden con niveles de servicio, ¿no? Es decir, lo que buscamos es confort. Nivel de servicio, es decir, medimos tiempos, medimos holgura, medimos ambientes, sistema de colas y otros. Entonces, sí funcionan los niveles de servicio, que son requisitos técnicos mínimos que están en los contratos de concesión. Algunos de ellos antes de la pandemia se saturaron, y es obligación del privado que tenga que cumplirlo. Por eso ha habido penalidades en algunos contratos por demoras, y eso es lo bueno de los contratos de APP. Si no cumples, te van a penalizar. Y si vamos en relación al tercer grupo, habría que considerar algunos índices de eficiencia adicionales, ¿no? Por ejemplo, también premiar qué tan rápido el Estado puede ser si tiene una obligación de 5 años para entregar los terrenos y los entrega a los 2. Entonces ahí también hay una eficiencia por el lado estatal. Si eso pasara,
también debería permitir este nuevo contrato que el privado reciba los terrenos antes y cuente con la capacidad financiera para realizar la inversión mucho antes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un anexo en todos los contratos de concesión que te estipula estos niveles de requisitos mínimos, y yo la eficiencia la mido también con capacidad, ¿no? Sea operativa, y un poco va por ahí. No sé si eso puede satisfacer tu consulta. Sí, gracias, Emerson. Adelante, Jorge. Jorge, estás con el micro apagado, Jorge. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Emerson. Una consulta. ¿Por qué o cuál es el sustento de por qué se maneja a través de un fideicomiso? Justo se puso ese gatillo, que es una cuenta, se puede decir que no la pueden tocar excepto para otros sistemas, justo ante los problemas que ha habido en las obras públicas, ¿no? En alguna de ellas, donde de repente los recursos han sido mal usados, ¿no? En este caso existe un tercero, que es un supervisor, que te determina a través de los informes de avance de obra cuánto debe ser el reconocimiento a diferente obra de diferente concesionario, y luego viene ese esquema y el MTC tramita y solicita ante ese fideicomiso, que son unas cuentas recaudadoras, y habilita dicho pago hacia el privado. Entonces está bien claro y definido en esa cuenta. El pago que realiza el MTC a ese fideicomiso es mínimo, creo que es 1%, no tengo a la mano el valor, pero lo que se buscó en el esquema es que esos recursos no sean usados políticamente para otra cosa. Porque, como te comenté, la cantidad de dinero que ingresa por el Jorge Chávez y va a ingresar con la ampliación, lo que se busca es que no lo toquen simplemente para lo que sea obra, infraestructura, saneamiento de terrenos y compra del mismo, ¿no? Entonces, se puso el gatillo, por lo cual esto está en una empresa fideicomitente, y por más que sea el presidente, el ministro no puede determinar que ese recurso vaya para otra cosa. Existen unas cartas de instrucción que vienen con el informe de avance de obra y recién puedes soltar el recurso. Sí, no puedes tocarlo para otro tema, y eso garantiza por eso la continuidad de las obras y garantiza el contar con el recurso durante todo el tiempo del desarrollo de las mismas. Gracias. Buena, Emerson, ¿qué tal? Gracias por tu presentación. Una consulta, ¿este fideicomiso es permanente o tiene su tiempo estipulado? Los fideicomisos duran durante todo el esquema de vida del contrato de concesión. En este caso, el contrato de concesión del Jorge Chávez inicialmente era 30 años, ha tenido una ampliación de 10 años. ¿Por qué? Porque parte de las obligaciones era la entrega de terrenos. Debo decirlo, inicialmente ese contrato cuando lo formularon en el 2001, y ahí es un tema, y creo que todos asumimos los activos y pasivos, estuvo mal formulado porque indicaba que los 7 millones de metros cuadrados tenías que entregarlo en un año. Eso es imposible en cualquier parte del mundo. Se tuvo que modificar, luego pusieron 4 o 5, el Estado no terminó y luego logró cumplir en los 10. El concesionario activó la cláusula y pidió estos 10 años adicionales, y estos 10 años adicionales son los que dan los 40. Por un lado, tiene mayor plazo de concesión, es cierto, porque el Estado no cumplió, por eso te decía de la lección aprendida de los terrenos, pero por otro lado, el Estado en todo ese proceso de ampliación recibe el 50% de esos ingresos. Entonces, durante toda la concesión del Jorge Chávez va a existir ese fideicomiso que está en una cuenta administrada por el MTC a través de un fideicomitente, y eso va a servir para todos los proyectos aeroportuarios que se concesionen ahora, como es el primer y segundo grupo, y si quieran concesionar con una respectiva modificación al fideicomiso, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, está garantizado, y más con el crecimiento del Jorge Chávez, que vamos a tener recursos para poder hacer nuestras obras en provincia. Y esto va a generar trabajo directo en toda la cadena, ¿no? Eso es. Sí, adelante, Mario Guido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, Emerson,
quisiera por favor que comentes un poco el tema de la problemática que ha habido con el nuevo terminal de pasajeros de Jorge Chávez, que como que hay una duda, ¿no? Respecto a algunas opiniones vertidas sobre que, digamos, la solución que se ha planteado ahora, digamos, no favorecería al Estado, ¿no? Entonces, como tú conoces bastante del tema, me gustaría que expliques más o menos cuál es la verdadera situación de esta problemática que ha surgido, que entiendo yo ya se solucionó, pero que aún ha quedado dudas, inclusive la prensa todavía y mucha gente que postea opiniones respecto a eso, a veces cuestionan, ¿no? Sí, a ver, yo en su momento formé parte, como digo, de la dirección general por buena cantidad de años. Y el tema creo que no debió politizarse, ¿no? Lo primero es que deberíamos verificar realmente que los proyectos aeroportuarios que cuentan con un plan maestro de desarrollo son flexibles en el tiempo, ¿no? Hay opiniones favorables y desfavorables, pero yo lo que creo es que primero debieron informarse bien sobre el detalle técnico que tenía, ¿no? Había que verlo en conjunto, no solamente ingenierilmente, sino financieramente y lo que manifesté, qué generaba el crecimiento del aeropuerto. Entonces, y el esquema del ministerio funciona, como le dije, con un administrador de contrato, que es la Dirección General de Programas y Proyectos, y con quien se puede decir revisa la ingeniería, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y lo primero era ver en el proyecto si lo que se manifestó como obligación de infraestructura realmente lo estaban cambiando, ¿no? Creo que al día de hoy eso ya está en parte superado, porque creo que lo que el privado ofreció en el 2018 es lo mismo que se ha aprobado y que se observó en el 2021. Entonces, si hablamos como infraestructura y ya vemos como área de terreno, creo que eso estaba. La obligación en general era construir un nuevo terminal y una segunda pista y la torre de control, ¿no? Pero lo principal que creo que debe tener el que maneja el sistema de APPs es que ellos tienen la obligación de hacer un nuevo terminal que lo están construyendo, y que ese terminal no ahorita, no en los próximos 5 años, sino durante toda la concesión, tiene que cumplir niveles de servicio. ¿Qué quiere decir? Al día de hoy creo que van a ser, si no me equivoco, no tengo el valor a la fecha, 180.000 metros, algo por ahí. Pero si hubiera una explosión de demanda, el MTC cuenta con las herramientas contractuales y legales para decirle, privado, te advierto que los 180.000 no van a bastar, tienes que hacer una nueva ampliación. Y por otro lado, sentirnos tranquilos que el contrato y los Citran tienen que velar por el cumplimiento del mismo, y que existen terrenos de sobra, porque existen 7 millones de metros cuadrados. Y voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si el Estado peruano en su momento quiere renegociar y dice, oye, yo no quiero 2 terminales, quiero 4 o 5? ¿Existe algún problema en el contrato por eso? No. Panamá creo que tiene 3 o 4 terminales funcionando. El aeropuerto de Ámsterdam tiene 5, 6 pistas, creo que tiene 2 o 3 terminales. Entonces ahí viene un poco, ¿no? Debemos entender que el privado con el Estado somos socios. Y esta es la única concesión de todo el esquema nacional que brinda el 50% de los ingresos. Sería bueno revisar o hacer un benchmarking qué concesión te brinda ese porcentaje de ingresos. Y eso no se ha dicho y no se ha visto de repente por desconocimiento. Esa es una opinión personal. Yo creo que los planes maestros son flexibles en el tiempo, y esa es una opinión contractual, pero se respeta el tema técnico en el sentido de verificar las reales necesidades del proyecto. Creo que en parte ya está solucionado porque estamos viendo la construcción del terminal, y lo que tienen que definir las partes es el tema de la operatividad, ¿no? Que es un tema, como se dice, operativo. Operativo, operacional. Creo que el privado ha pedido usar el terminal antiguo, pero vamos al esquema de que los proyectos son dinámicos en el tiempo, ¿no? ¿Qué decía el contrato original? En el año 2000 no había aerolíneas low cost, y ahora se están implementando aerolíneas low cost. Y para eso no tienen que usar mangas, van a usar lo que necesitan. Menos servicios, menos pago. Pero te pongo otro ejemplo, ¿no? De repente, el contrato original que decía que ese antiguo terminal iba a ser un centro comercial. La pregunta es, ¿puede flexibilizarlo o no? Yo lo veo en global. Si me cumpla en condición de infraestructura, que cumpla a nivel de servicio, es decir,
que la gente esté holgada en los espacios para la apertura en los próximos 20 años del aeropuerto, el contrato es flexible y puede modificarse, y creo que así opinó el regulador, ¿no? Y algo técnico que creo que debería tener quienes revisan los proyectos aeroportuarios en el sector es que el ingreso al aeropuerto ya no es por Tomás Valle, sino es por la avenida Santa Rosa, que es a la altura de Morales Duárez. Entonces, ¿qué hago teniendo un centro comercial que plantearon en el 2001 por donde no va a entrar nadie de gente, sino los trabajadores? Entonces, esa es la visión que tiene que tener un poco la gente que gerencia o gestiona proyectos, ¿no? Eso es un poco mi opinión personal o el alcance que te podía brindar. Ok, Emerson, gracias. Creo que tenemos a alguien más que nos hacía la consulta. Hola Mario, ¿cómo estás? Adelante Mario. Noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Emerson, por la ponencia. Tengo una inquietud. Con ese tema de la COVID-2019, ¿se activó alguna cláusula especial dentro del contrato respecto a las APPs? Sí, claro. Justo yo estaba en ese momento en la dirección y lo que puedo resaltar de ese equipo que formó parte del MTC, todo el MTC en conjunto, es decir, el equipo técnico, el equipo que administró el contrato, ustedes pueden revisar cuánto movió el MTC entre el 19 y el 21 en pandemia. Nunca paramos. Los puertos no se pararon. Se hicieron las carreteras del fenómeno del Niño. Los quienes han viajado y con sus problemas entre La Libertad y Piura pueden ver que se ejecutó la mejora de casi 75 kilómetros y se levantaron 25 puentes, cosa que se debió hacer en el 2017. Y ahí viene un poco, esos contratos de concesión fueron los que salvaron la ejecución de esas obras del fenómeno del Niño. Y los contratos, algunos tienen la cláusula de fuerza mayor, ¿no? Algunas específicas y otras no. En el caso de este contrato tenía el esquema de fuerza mayor, y lo que decía es que las partes, de alguna manera muy general, se tenían que poner de acuerdo sobre esa afectación de la pandemia. En este contrato sí se pudo ponerse de acuerdo en esa afectación de la pandemia, el esquema fue muy sencillo, se logró un acta de acuerdos, pero en algunos contratos sí aplicaba el tema de la fuerza mayor. En otros fue mucho más complicado, por ejemplo, los de provincia, ¿cómo hablábamos de cuánto correspondía pagar por COVID? Entonces se revisó directamente y se llegó, por ejemplo, a la conclusión que en los costos de los proyectos solo expediente, en el costo indirecto, es decir, en el gasto general, aquello que se demuestre que tenía afectación, porque ya vemos, las obras de carretera son transversales, la gente no está pegada, entonces el tema de contagio, y recuerden que había primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase, entonces cada una de las fases fue diferente. Entonces un proyecto que estuvo en la primera fase y que empezó obra, de repente el nivel de restricción y los costos de EPP fueron más claros. Y ahí volvimos a lo que en su momento expliqué en otra ponencia, ¿no? ¿Qué hizo el MTC en ese momento? Poder coordinar con el privado, sentarse en mesas de trabajos virtuales y poder ver realmente qué se afectó. Y se viabilizaron con actas de acuerdo. Y yo siempre lo digo, el MTC lo solucionó antes que el Ministerio de Economía saque su manual de este esquema de fuerza mayor. Ellos estaban sacando su manual 6 meses después y el Ministerio ya estaba ejecutando obras en pandemia, porque hubo voluntad de las partes, ¿no? Por eso en las APP lo que se busca es voluntad de las partes para solucionar los problemas. Y gracias a eso pudo continuar la línea 2. Tiene demora, sí, pero trabajó en pandemia. Se pudo avanzar las obras en carreteras, los puertos no pararon y el aeropuerto empezó la obra en pandemia. Y eso dependió mucho de la voluntad de los técnicos y de la flexibilidad, porque los contratos no pueden ser totalmente cerrados, sino que tenemos que tener apertura para poder negociar. Y cuando digo negociar, y yo que he estado en este esquema con un equipo técnico de primera, siempre lo menciono, ¿no? Conversar no es pactar. Conversar no es pactar. Y eso es importante. Yo puedo conversar con mi supervisor, con los funcionarios, con el privado y con todo el mundo. Y mientras tengamos ese nivel de relación directa que se hizo en pandemia de una manera virtual, los proyectos pudieron avanzar. Ese es el comentario que te puedo dar, Mario. Excelente, excelente. Gracias. Daisy, yo creo que sería ¿qué esto que hemos compartido una hora y agradecerles a todos. Ha sido interesante el conversatorio, las consultas, y eso sería por mi parte, ¿no? Agradecerles la invitación del caso, Daisy, a todo el equipo de Gesto. Muchas gracias. Sí, Emerson, primero agradecerte por toda la comunidad que pertenecemos a
esa casa certificadora, ¿no?, del Banco Interamericano de Desarrollo. Somos una comunidad bastante amplia a nivel Latinoamérica. Promovemos mucho las buenas prácticas, tanto en gestión. Estamos siempre abiertos a poder compartir toda la información que podemos entre todos. Hay diversas profesiones, diversos modos de ver lo que es la gestión de proyectos, no solo en construcción, también en el tema social. Y bueno, es muy amplia, es muy dinámica esta comunidad y bueno, gracias por participar. Y bueno, Eddie, te cedo la palabra y bueno, como miembro de la comunidad, gracias, Emerson. Adelante, Eddie. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias, Emerson. Por favor, vamos a dar un fuerte aplauso a Emerson por la presentación. Ha sido muy buena. Realmente estamos muy contentos y agradecidos por una excelente presentación. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Y vamos a tomarnos la foto que siempre nos tomamos. A ver, por favor, los que puedan activar su cámara, una foto para... Siempre hacemos la foto de recuerdo. A ver. Tomamos la foto. A ver. Muy bien, amigos. Un gusto, excelente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emerson, nuevamente, y que pasen un bonito fin de semana. Gracias, cuídense, que lo vayan muy bien. Gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Feliz fin de. Saludos desde Honduras. Bye bye. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Chao.